Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, Iglesia Fidelidad de Dios. De todo corazón deseo que la mano poderosa de Dios haya estado con ustedes, con su familia y con su círculo cercano de amistades todos estos días. Yo sé que así es porque Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros y protegernos. Su ángel no nos ha desamparado. Obviamente siempre que nosotros tengamos ese temor de Jehová, tenemos garantizado que Dios está con cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a ir directamente a la palabra de Dios y esta mañana vamos a abordar lecciones que aprendemos acerca de la vida de José. ¿Cuántos de ustedes han escuchado las historias de la vida de José? No me dejarán mentir que son historias súper emocionantes. Como historia, podemos decir así, son historias súper emocionantes. Historias que nos enseñan grandes cosas y son historias que de repente nos elevan las emociones porque uno se va dando cuenta de los diferentes episodios de la vida de José. Pero como mensaje de la palabra de Dios y el día de hoy, esa misma historia de José, apasionante, emocionante, atractiva, vamos a llevarla a un tema que le he denominado José el soñador de preso a gobernador. ¿Y qué es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana? Yo quiero, a través del tiempo que vamos predicando la palabra de Dios, que seamos inspirados en la vida de José, que veamos por un momento, si se le puede llamar así, desde una perspectiva formal y objetiva, la vida de José, y que esas experiencias de José nos ayuden a nosotros a poner toda nuestra confianza en que, a pesar de los escenarios complejos de nuestra vida, Dios siempre tiene un plan. Eso es lo que quiero llevar al corazón y a la mente de cada uno de ustedes esta mañana. José comenzó su historia a los 17 años, por eso le digo que esta historia muchas veces se adapta mucho para niños, para adolescentes, porque José era un jovencito, 17 años, cuando él comienza su historia. De 17 años para atrás, obviamente también fue un niño travieso, pero a los 17 años empieza la narrativa de la historia de José. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 37, 38, 39, 40, hasta en el 41, versículo 46, es en donde dice era José, en donde habla de la edad que José tenía cuando comenzó su historia. A los 30 años, era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. O sea, 30 años, 17 a 30 años, el periodo que tuvo que pasar José, en donde se dieron todos esos acontecimientos que nosotros ya conocemos. 13 años largos, 13 años duros, 13 años confiando en Dios, 13 años creyendo que la promesa que Dios le había dicho se iba a cumplir en algún momento, y pasó de ser alguien despreciado a ser preso, llegar hasta ser gobernador en la tierra de Egipto. Ahora, hay aspectos muy importantes en la vida de José que nos deben enseñar a nosotros que cuando se cree en Dios, cuando se ama a Dios, como dice la palabra, todas las cosas son para nuestro bien. Así lo dice el apóstol Pablo, porque hay una combinación entre lo que Dios tiene planificado para cada uno de nosotros y la forma como nosotros lo concebimos. Allá en Jeremías dice Dios, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Eso es desde el punto de vista de Dios, pero desde el punto de vista de nosotros, ¿cómo concebimos nosotros eso que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo vivimos? Porque, hermanos, realmente no solamente se trata de tener fe, sino que también se trata de la integridad que uno pueda tener con Dios. También se trata de la certeza de quién soy yo delante de Dios, hacia dónde voy, pero sobre todo, quién gobierna mi vida. Y yo quiero que vayamos a leer Génesis capítulo 37 y los versículos del 18 al 20. Voy a leer tres versículos nada más, mejor dicho 5 versículos,
pero después vamos a ir leyendo otros versículos, porque ya les dije, la historia de José la encontramos en Génesis desde el 37 hasta el 38, 39, 40, 41, pero no vamos a utilizar todos esos capítulos para la predicación de hoy, sino vamos a ir extrayendo temas y versículos que nos lo soporten. Por ejemplo, vamos a Génesis 37 del 18 al 20, dice la palabra del Señor. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Aquí está hablando de los hermanos de José y José. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Por eso es que he denominado a este sermón José el soñador, de preso a gobernador. Versículo 28, dice la palabra de Dios: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y los madianitas se llevaron a José a Egipto. Y en el versículo 33 dice: los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esa es la historia inicial de la vida de José. Un joven que había comenzado su vida amado por su padre, ya lo vamos a ir a ver un poco más despacio, amado por su papá, aborrecido por sus hermanos. Dios le da por lo menos 2 sueños. El primer sueño en donde les muestra a sus hermanos trabajando en el campo, cómo los manojos de trigo se inclinan hacia él, sus hermanos se molestan, no les gusta. Después ve otra vez el sueño, pero ve al sol y la luna, y se lo cuenta a sus papás, y eso no les gusta a ellos y lo empiezan a llevar mal, por así decirlo, le empiezan a tener envidia, y sucede esto que acabamos de leer en este momento. Sus hermanos se van a darle de comer a las ovejas. El papá Jacob manda a José, le dice: ve a buscar a tus hermanos, llévales algo de comida. Pero la triste historia de José empieza a ponerse crítica en ese momento, cuando sus hermanos lo ven de lejos y dicen: ahí viene el soñador, matémosle y a ver qué va a pasar con sus sueños. Ya solamente con este tema podríamos nosotros tener como para hacer una gran exposición y tener una gran enseñanza y tener un gran mensaje de la palabra de Dios. Alguien dijo en una ocasión: si usted se quiere inspirar para la vida, basta con que vaya al cementerio, se pare en la entrada del cementerio y vea la cantidad de cruces, la cantidad de tumbas, si es que hay tumbas, que vea en esa planicie todo lo que hay y que eso le sirva de inspiración. Y alguien decía: ¿cómo me va a servir de inspiración eso? Sí, porque usted puede ver en toda esa cantidad de personas que están sepultadas cuántos sueños truncados hay ahí enterrados. Y que usted sea motivado a decir: yo no quiero tener mi sueño truncado también ahí enterrado, yo lo voy a hacer realidad. Pues José también había tenido esos sueños, que eran sueños de parte de Dios, obviamente. Y sus hermanos, en lugar de apoyarlo, se molestaron y trataron de matarle esos sueños a su vida. Y empieza la historia de José muy complicada. Ahora, yo me pregunto, hermanos, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es para una persona creer que cuando todas o muchas cosas le salen mal, que esto puede ser subjetivo en cierto sentido, esa persona debe creer que lo malo de alguna manera va a tener fines positivos de bienestar para su vida y para su familia? La pregunta es: ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? Yo no sé cuál es la situación que estemos viviendo en este momento, o no sé cuál es la situación que usted le ha tocado vivir en el pasado o hace una semana, o qué ve usted hacia el futuro. Usted ve que la mayor cantidad de
elementos que están por venir o que está viviendo hoy son situaciones malas. Usted no le ve nada bueno a esos escenarios que está viviendo ahora. Sin embargo, por mandato de la palabra de Dios, uno debe creer que todas las cosas ayudan a bien a todos los que aman a Dios. Pero qué tan fácil o qué tan difícil es para una persona creer que cuando ve que cada vez se encamina más hacia lo malo, qué tan factible es que pueda tener una fe y creer que eso que está viendo malo no va a ser así, sino que en algún momento Dios tiene algo bueno para ese escenario que está viviendo en este momento. Miren, el salto de la vida de José, o como yo lo he titulado, de preso a gobernador, es un salto como de película. Yo les invito para que si ustedes no han leído la historia, lean la historia de José y van a compartir conmigo que este salto se ve como un salto de película, un salto que muchos quisiéramos dar. Un salto que de repente uno dice, no, es que yo quiero comenzar, tal vez voy a comenzar mal, pero yo sé que Dios me va a llevar a las alturas. Pero a veces ese salto se queda solamente en algo aspiracional. ¿Qué quiero decir con esto de algo aspiracional? Es cuando uno quiere hacer algo o quiere ser algo, póngame atención a lo que le estoy diciendo, usted quiere hacer o quiere ser. En su mente está el deseo de ser o de hacer, pero muy en el fondo, uno sabe que eso no es posible. Eso es lo aspiracional. Uno dice, es que seguramente Dios para mí tiene planes de bien, seguramente Dios quiere que yo llegue a ser en el ámbito espiritual un gran siervo de Dios, o en el ámbito secular, seguramente Dios quiere que yo llegue a ocupar un puesto importante en una empresa, en una organización, pero eso para mí es muy difícil, por diferentes razones. Por capacidad, no tenemos capacidad, o creemos que no tenemos capacidad, creemos que no tenemos la competencia. Por recursos, no tenemos los suficientes recursos para llegar a hacer lo que tenemos que hacer. Por edad, muchas veces creemos que ya la edad no nos va a permitir a nosotros llegar a cumplir algunos sueños que tenemos. Entonces, aunque quisiéramos, de repente nosotros decimos, no. En el fondo uno termina diciendo, eso nada más está en mi mente, porque yo definitivamente no lo voy a poder hacer. Y se queda en algo aspiracional para la vida. Ahora, si bien es cierto, tenemos promesas en la palabra de Dios, porque miren, versículos que nosotros conocemos, como el de Génesis 18:14, cuando Dios le anuncia a Sara su embarazo, él mismo le dice, ¿hay algo imposible para Dios? Y muchos de nosotros hemos abrazado también esas promesas. En Jeremías 32:17 el Señor dice en su palabra, el profeta está hablando, Señor mío, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con gran poder, con tu brazo extendido, nada es imposible para ti. Fíjese que estoy tratando la manera de llevarles nada más algunos versículos que tienen la frase que nosotros casi siempre mencionamos. Job 42, cuando entendió que Dios tenía todo bajo el control, porque antes no lo había entendido, antes contendía con Dios, discutía con Dios, pero cuando él entendió que era Dios el que tenía todo bajo control, entonces fue capaz de decir, yo conozco que todo lo puedes, no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba, Señor, de lo que no entendía, cosas que eran demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Tuvo que tener él un momento de reflexión para entender que en medio de la situación difícil había un plan maravilloso de Dios para todo lo que él estaba haciendo. Cuando le anunció el ángel el embarazo de Juan el Bautista a Elizabeth, también dice Lucas capítulo 1, Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. A ella le llamaban estéril. Y luego le dice, porque nada hay imposible para Dios. Estéril y avanzada de edad eran dos razones suficientes para que ella no pudiera tener hijos. Pero luego dice, no hay nada imposible para Dios. Y por último, el último versículo que quiero compartir con ustedes de esta parte es Marcos 10:27, cuando Jesús habla con el joven rico.
Y el joven rico le pregunta qué puede hacer para heredar la vida eterna. Y él le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No le gustó al joven rico. Entonces Jesús, mirando a sus discípulos, le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿A dónde me lleva toda esta cantidad de versículos que les estoy mencionando? A tratar la manera de entender un poco, o comprender un poco, reforzar un poco nuestra fe, de aquellos momentos en donde nosotros creemos que las cosas nos están yendo mal, en donde vemos que todas las cosas que nosotros queremos hacer las vemos muy difíciles, las vemos muy lejanas, y en donde seguramente vamos a necesitar una fe como la de José para creer que aunque todos los episodios de su vida eran negativos, al final tenían un propósito, y un propósito que fue para bendición de él y para bendición de su familia, para bendición de todo el pueblo de Israel, incluso para usted y para mí, porque Jesús ahora a Jesús ahora lo tenemos nosotros como el Salvador de nuestra vida. Pero miren, destaquemos algunas razones por las cuales José fue exitoso y pudo dar ese salto de preso a gobernador. ¿Cuántos de los jóvenes que me están escuchando en este momento tienen aspiraciones para su vida? ¿Cuántos jovencitos, cuántas jovencitas o adolescentes que me están escuchando tienen aspiraciones para su vida? Es posible que alguien ya a su corta edad esté pensando que la vida se le terminó, esté pensando que ya se le pasaron los años y que ya no va a poder hacer nada. Yo le quiero decir una cosa, piense si efectivamente estas razones que vamos a ver ahorita son reales en nuestra vida, piense que Dios en ningún momento los va a desamparar. O hermanos maduros que pueden estar pasando por situaciones complejas en este momento y que de repente uno dice, pero ¿por qué solo me pasan cosas feas, cosas malas? Mire, Dios tiene un plan para su vida. Dios quiere que usted dé ese salto, tal vez no físicamente, de estar preso, pero de repente sí preso en su mente, preso en sus ideas, preso en sus convicciones negativas. Y Dios dice, yo te voy a sacar de ahí y te voy a llevar a ser gobernador, tal vez no físicamente gobernador de una nación, gobernador de un país, pero sí gobernador de huestes de maldad, vencedor de huestes de maldad, y Dios lo puede poner en un lugar privilegiado en donde la mano poderosa de Dios va a estar con cada uno de ustedes. Veamos, en primer lugar, ¿por qué José fue exitoso a los 32 años o 30 años? Creo que les dije 30 años, sí, 30 años de vida. Comenzó a los 17 y a los 30 años llegó a ser gobernador de Egipto. Mire qué salto más interesante el que José da. 17 años, piense usted en un jovencito de 17 años hoy. ¿Cuál es la capacidad de un joven de 17 años como para emprender algo grande en su vida? Lo primero que nosotros notamos acá de por qué José fue tan exitoso fue porque Dios siempre estuvo con él. Y aquí quiero que me empiecen a poner atención porque esto lo vamos a analizar muy despacio. Génesis capítulo 39, versículos 2 y 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, hija de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Y el versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Nos gusta la parte donde dice que José fue próspero, pero hay que ponerle también atención por qué José fue próspero. Y la razón que nos dice acá de por qué José fue próspero fue porque Jehová estaba con él y él era un varón perfecto. Si nos vamos a los versículos 21 y 23, también de este mismo capítulo 39, nos encontramos con que el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión.
todo lo que hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel alguna cosa de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, parte del éxito, primera razón del éxito de José. ¿Por qué José fue tan exitoso? Porque Jehová estaba con él. Ahora, escúcheme bien, es fácil decirlo, pero a veces no se trata solamente de querer que Dios esté conmigo. Hay que ver también el otro lado de la moneda. Aquí estamos viendo que Dios estaba con José. Ahora, ¿por qué Dios estaba con José? Esa es la pregunta que tenemos que aclarar. En primer lugar, porque José era un hombre de convicciones. José, por lo menos la Biblia nos muestra a nosotros que José tenía 3 razones por las cuales él había empezado a tener problemas. La primera razón era porque él le informaba a su padre sobre el mal comportamiento de sus hermanos. Uno podría decir, este era un joven chismoso, pero también podemos pensar, no, José no era alguien chismoso, José era alguien honesto. También podríamos llamarle, José era leal a su padre, porque él traía delante de su padre las quejas de las cosas malas que sus hermanos hacían. ¿Cuál sería la intención de José al hacer eso? Obviamente la intención de José no era solamente quedar bien con su padre, sino que José seguramente de los 17 años para atrás había sido educado en principios de la palabra de Dios. Por eso cuando él veía a sus hermanos actuar de forma mala o equivocada, lo que hacía era denunciarlo delante de su padre, porque a él no le parecía correcto que sus hermanos anduvieran haciendo cosas malas que no les habían sido enseñadas por su padre. Otra de las cosas que también encontramos aquí que le trajo problemas a José fue porque Jacob le había tenido cierta preferencia. Le había hecho una túnica especial de colores similar a la que hubiera utilizado cualquier persona de la realeza. Ahora, era el primogénito con Raquel. Jacob había trabajado por Raquel 7 años, pero no le dieron a Raquel, sino le dieron a Lea y tuvo que trabajar 7 años más para poder tener a Raquel. Y en fin, si pudiéramos utilizar una palabra que se adecue a esto, diríamos, Raquel era el amor de su vida. Pero Raquel no había podido tener hijos. Tuvo hijos Lea, tuvo hijos la sierva de Lea, tuvo hijo la sierva de Raquel, y Raquel no podía tener hijos, que era por la que José había trabajado 14 años. Fue hasta después de muchos años que Raquel concibe y tiene a José y a Benjamín, que son los 2 últimos hijos de Jacob. Y obviamente Jacob tenía cierta preferencia, llamémosle así, aunque miren, yo estoy convencido de que no había mala intención de Jacob. He escuchado varios mensajes acerca de esto y que lo utilizan para mensajes sobre tener cuidado y que los errores que los padres cometen al tener cierta preferencia por un hijo. Pero en la palabra de Dios no encontramos que Jacob haya aborrecido a sus otros hijos. Yo creo que él quería bastante a José como quería a Benjamín, a José porque era el primogénito de sus hijos con Raquel, a Benjamín porque era el último de sus hijos que había tenido y lo había tenido ya en la vejez. De hecho, él así lo manifestó. Entonces, yo sí estoy convencido que no había mala intención. Había una diferencia marcada entre la conducta de José y el resto de sus hermanos. Eso sí, no profundiza la palabra de Dios en cuanto a cómo se comportaban el resto de los hermanos de José y cómo se comportaba José. Lo que sí dice es que José era obediente y era amado por su padre. Basta entender qué fue lo que hicieron los hermanos de José con José para saber cuál era la conducta de ellos. Pero bueno, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que el hecho de portarse bien, de tener una conducta intachable, fue motivo para que los hermanos de José lo empezaran a llevar mal. Jesús dijo en este sentido, porque miren, yo creo que el aprecio o el afecto
ya sea de los padres, de un hermano, de un tío o de alguien, eso se gana, hermanos. Eso se gana. A nadie le van a tener preferencia solo porque sí, sino que de alguna manera José se lo había ganado delante de su padre, pero también le había servido para que tuvieran envidia a sus hermanos de él. Jesús dijo en alguna ocasión, cuando bautizaron a Dios, mejor dicho, el Padre, cuando bautizaron a Jesús, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. O sea, Dios el Padre también se complació de su Hijo. ¿Por qué? Porque era el único que había podido guardar todos los mandamientos del Padre, viviendo en una condición de como Él había creado al hombre en el huerto del Edén. Más adelante el apóstol dice también que si le obedecemos a Dios, no solamente somos hijos, pero también somos herederos y nos convertimos en coherederos con Cristo. O sea, ya el apóstol también nos pone a nosotros muy a la par del Hijo, humanamente hablándonos, diciéndonos que Dios con esto no tiene ningún problema. Si tú te portas bien, Dios te trata como su hijo y va a tener cierta preferencia contigo como su hijo. Si tú te portas mal, pues Dios no te va a tratar mal, porque si tú te portas mal, simplemente las consecuencias de tu conducta van a venir como casi automáticamente. Y la tercera razón por la cual José había tenido problemas con sus hermanos, pues era precisamente porque había tenido los sueños que Dios le había dado, que quizá él no los entendía en ese momento porque él se gozaba contándole a sus hermanos lo que había soñado. Pero sus hermanos sí lo entendieron, creo yo, lo entendieron rápido, sabían qué era lo que estaba pasando, sabían que José era diferente que ellos y le tuvieron envidia. Aunque Jacob quiso hacerlo también, en algún momento lo reprendió, pero dice la palabra de Dios que Jacob solamente lo meditaba en su corazón. Así que usted, amado hermano, amado joven, señorita, todo el que me escucha ahorita, prepárese para la envidia de otras personas cuando usted comience a recibir las bendiciones de Dios en su vida. Es casi seguro que cuando Dios lo empiece a prosperar, es casi seguro que cuando Dios lo empiece a bendecir, porque usted le está siendo fiel a Dios, seguramente va a venir un ataque de envidia por parte de otras personas. ¿Hasta dónde la envidia puede llegar en una persona descontrolada, capaz de traicionar aún a su propia familia? Que fue lo que pasó con José. 12 hermanos, que eran los hermanos de la promesa. Yo creo que Jacob les había hablado a ellos del plan de Dios de desarrollar una nación y que ellos 12 seguramente eran los que iban a sacar adelante esa nación, pero no les importó. Rubén fue el único que se opuso a que José no fuera muerto, y gracias a Rubén fue que no lo mataron, sino lo metieron en una cisterna. Pero al final los 10 hermanos restantes, aunque entendían todo esto que estaba pasando, ellos tenían envidia de José. Y esta mañana estamos hablando de las razones por las cuales José dio el salto de preso a gobernador, pero vale la pena mencionar un poquito estas enseñanzas y las consecuencias que puede tener la envidia en una persona creyente. Con la envidia se sufre. Alguien que atesora envidia en su corazón sufre, se siente infeliz al no poseer lo que la otra persona tiene, y eso carcome, eso destruye. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Así dice la escritura en Proverbios 14:30. Un corazón agradecido, un corazón apacible le da vida a la vida, valga la redundancia, le da sentido a la vida. Pero un corazón que está lleno de envidia carcome los huesos, destruye. La persona que
que está con envidia no puede ver la prosperidad de otra persona, y eso se va a dar en el trabajo, se va a dar en la familia, se va a dar en la sociedad, en todos lugares. Siempre va a haber un problema cuando la envidia empieza a apoderarse de una persona. Y mire, hermano, usted, porque yo estoy seguro que usted como hijo de Dios va a ser prosperado o ya está siendo prosperado por la poderosa mano de Dios. Déjeme decirle, usted va a ser motivo de envidia por parte de otras personas. Ahora que lo entendemos, creo que nuestra responsabilidad, tal como lo hizo José, va a ser comprender a esas personas, no pagarles con la misma moneda, sino pagarles con el amor de Dios. Eclesiastés capítulo 4 y versículo 4, mire qué interesante este versículo. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Cuando usted se esfuerza, tiene promesa de Dios, pero se esfuerza en su vida y Dios le trae bendiciones a su vida, bueno, vienen porque Dios es grande y poderoso. Pero también vienen por el esfuerzo de su trabajo, por el esfuerzo de sus obras, como dice aquí, por la excelencia de sus obras. Y eso despierta envidia por parte de su prójimo. Porque las personas no solamente están durmiendo, están haraganeando, están con pereza, no quieren hacer nada. Y ahí acostados en la cama, acostados en la hamaca, quieren que le llegue la bendición. Y cuando aquel que madruga a las 4 o 5 de la mañana porque tiene que ir a trabajar, tiene que ir a producir, en lugar de hablar bien de esas personas, empieza la envidia y le empiezan a dar otros calificativos a esa persona y empiezan a decir que es una persona ambiciosa, no se conforma con lo que tiene. Hermano, así va a ser el corazón de las personas. Despertar envidia hacia aquel que se esfuerza, hacia aquel que trabaja. Por eso Pablo también dice en Romanos capítulo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en contiendas, y dice Pablo, tampoco en envidias. Así que recapitulemos un poquito esto. Dios estuvo con José. ¿Por qué estuvo Dios con José? Porque José era un hombre de principios. Y era un hombre de principios y convicciones firmes. Él sabía que tenía que ser leal a su padre y no le importó que sus hermanos lo menospreciaran, pero él dijo, yo no le puedo esconder a mi papá esto que mis hermanos están haciendo. Y si hay hermanos que me están escuchando en este momento, también tómenlo como ejemplo. Tomen como ejemplo esto. Ustedes no pueden jugarle la vuelta a sus padres. No pueden tapar lo malo que un hermano está haciendo negándole esa información. Si realmente somos una familia, nos amamos como una familia, debemos ayudarnos como una familia y debemos protegernos como una familia. Aún como una familia espiritual que somos dentro de la iglesia, nosotros debemos ayudarnos mutuamente. No podemos esconder las fechorías que una persona está haciendo solamente por quedar bien. Quizá eso nos va a representar quedar mal, pero no importa. No importa, nosotros necesitamos saber que lo bueno, aunque traiga consecuencias, siempre debe prevalecer. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Aquí se los voy a leer, como dice Santiago capítulo 1 del 6 al 8. Pida con fe. Aquí está hablando de que si alguien tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios y que Dios se la va a dar abundantemente. Pero dice, si le va a pedir a Dios, pídale con fe. No dude nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y que es echada de una parte a otra. Si usted va a dudar en lo que va a hacer, bueno, analicemos por qué dudamos, porque es que somos de doble ánimo. El doble ánimo
no viene de la noche a la mañana. El doble ánimo es consecuencia de algo. Cuando yo no estoy bien seguro, es porque mis pensamientos o mis principios no están bien arraigados, no están bien cimentados. Entonces me hace dudar. ¿Será que le doy? ¿Será que no le doy? ¿Será que le digo? ¿Será que no le digo? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Por qué? Porque no estamos bien arraigados. Y dice Santiago, cuando una persona está de esta manera, es semejante a la onda del mar, porque la arrastra el viento de un lado hacia otro. En el versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, la persona que duda en lo que va a hacer, no piense que va a recibir algo del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hermanos, esto se aplica para todas las áreas de nuestra vida. Para todas las áreas de nuestra vida. Si uno en algún momento tiene una doble percepción, un doble ánimo. Si hoy estoy bien porque Dios me bendice, en el canto Dios me llenó de su presencia, vino la unción de Dios y ahora estoy bien y le quiero servir a Dios. Dios me dio un mensaje, me dijo que debo emprender un negocio y ahora estoy con todos los ánimos hasta arriba. Pero de repente el día de mañana voy y digo, bueno, pero si Dios ayer sentía que me bendecía, ahora siento que no sé qué fue lo que pasó. Dios ayer me dio una idea de un emprendimiento, de un proyecto, pero ahora que lo quiero hacer, veo que es difícil, nada más algo aspiracional, realmente no lo voy a poder hacer. Dice la palabra de Dios, el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No va a poder aterrizar, no va a poder tomar una decisión. ¿Por qué? Porque hoy sí, mañana no. Pero José se mantuvo firme. Mire, sigamos adelante con esto porque me interesa entrar a otros temas. José tenía principios y tenía principios firmes. Segundo lugar, sus principios eran inalterables. O sea, él creía en algo y lo respetaba, lo mantenía. Lo demostró en varias ocasiones. La primera ocasión en donde lo demostró fue con la esposa de Potifar, con la mujer de Potifar, capítulo 39, versículos del 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Imagínense, la esposa de su jefe. Pero la reacción de José fue diferente. Él no quiso y le dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino solamente a ti. Por cuanto tú eres mujer, tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él entendió que cediendo a esta invitación no solamente estaría fallándole a su jefe, sino que también estaría fallándole a Dios. Y eso es lo más importante, hermanos. Que cuando los principios van a ser alterados o van a ser violentados, no hay que pensar solamente que me estoy fallando a mí o que le estoy fallando a una persona, sino que hay que pensar que le estoy fallando a Dios. Y José se lo demostró a la mujer de Faraón. Los principios nos deben hacer a nosotros actuar no en favor de algo o de alguien, sino en favor de la integridad. No sé si me di a entender en eso. Los principios y valores no solamente son para quedar bien con alguien, y yo quiero que entendamos bien esto, porque no quiero dar un mensaje equivocado. El hombre o la mujer deben actuar en principios morales correctos, no solamente por quedar bien con su esposa o con su esposo o con sus hijos o con el amigo o con el padre. Sí, es importantísimo,
Pero realmente lo más fuerte de esto es que el actuar tiene que ser en favor de la integridad. ¿Saben por qué? Porque si yo quiero actuar nada más para quedar bien con mi papá, mi mamá, mi hijo, mi esposa o quien sea, cuando yo esté solito, entonces no voy a tener una razón para actuar correctamente. Cuando yo esté en otro lugar en donde no está nadie de los que yo puedo afectar, puede que tome la decisión de que, no importa, como ninguno me está viendo, entonces yo puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Mire, José estaba en Egipto solo. Estaba viviendo en la casa de Potifar, el principal de los gobernadores del pueblo, el hombre principal del rey. Se había ganado la confianza de él. Él tenía razones suficientes para creer que sus hermanos no valían nada porque lo habían menospreciado. Pero allá en Egipto, él solito, sus convicciones espirituales eran tan profundas, sus principios espirituales eran tan inalterables, que en el momento cuando él tuvo que ponerlos en práctica, los tuvo que poner en función de su propia integridad. En el fondo él dijo, es que no le puedo quedar mal a mi jefe, no le puedo quedar mal a mi pueblo o al pueblo de ustedes, sino que mire cómo dice él, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí está, la integridad, el actuar en función a la integridad. Y vale la pena la recomendación de Pablo en Filipenses capítulo 4, cuando él dice una recomendación importante: todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud en eso, si hay algo digno de alabanza, piensen en eso, dijo el apóstol Pablo. Ese debería de ser la regla de conducta ante situaciones que están poniendo en riesgo la violación de nuestros principios. ¿Cómo debo actuar en ese momento? Si lo que estoy a punto de hacer, dijo Pablo, cuando tú estés solo, si de verdad quieres ser exitoso en la vida y dar ese salto de ser preso a ser gobernador, Pablo está diciendo, cuando estés a punto de hacer algo, pregúntate, ¿tiene algo bueno? ¿Qué de bueno tiene? ¿Sabe qué es lo que los jóvenes a veces dicen? Las señoritas o nosotros los adultos también de repente decimos, no, pero si eso no tiene nada de malo. Mami, decime qué de malo tiene que yo haga esto. Papá, decime qué de malo tiene que yo haga esto. ¿Sabe qué, hermanos? Hagamos la pregunta al revés. ¿Qué tiene de bueno? Eso nos va a dar una perspectiva totalmente distinta. No averigüemos qué tiene de malo, sino averigüemos mejor qué tiene de bueno. Porque Pablo eso es lo que está diciendo. Ustedes piensen en algo si eso en lo que están pensando tiene alguna virtud. Si eso en lo que ustedes están pensando es digno de alabar. Si por hacerlo alguien va a decir, ay, miren a este jovencito, de verdad, qué buena decisión la que tomó. Me quito el sombrero ante él, me quito el sombrero ante ella, porque sabe tomar sus decisiones. Eso es lo que tenemos que buscar. No es averiguar, dígame qué tiene de malo lo que hice, si no tiene nada de malo, eso es normal, todo el mundo lo hace. No, mejor pensemos qué tiene de bueno. Así que podríamos mencionar más razones, pero con estas dos creo que son suficientes. Entender por qué José al final tuvo ese éxito en su vida y le permitió dar ese gran paso de ser preso, llegar a ser gobernador de Egipto. Pero hay un segundo elemento importante también que nos puede ayudar a nosotros para poder ser exitosos en la vida y agarrar el ejemplo de José. Mire, este elemento es importante. José halló gracia ante las personas que le rodeaban. Eso es importante. Hablando en palabras comunes y corrientes, no, esta frase a veces no se oye muy bonita, pero yo la he oído. Es que hay veces nosotros somos personas cae mal.
que ya por naturaleza caemos mal. A donde quiera que vamos caemos mal. Con cualquiera que nosotros nos relacionamos le caemos mal. ¿Por qué? Por nuestra forma de ser, por la forma como a veces nosotros, pues no sé si es la forma como hemos sido educados o es la forma como nosotros nos gusta comportarnos. Pero yo creo que todavía estamos a tiempo para que cuando nosotros nos presentemos a algún lugar, busquemos hallar gracia con las personas. ¿Les parece, hermanos? Yo siempre le he dicho al Señor: Señor, dame gracia ante fulano de tal, que yo tenga una buena impresión ante fulano de tal, porque hay un dicho que dice: la primera impresión vale mucho. Lo primero que la gente perciba de mí en la primera plática, en la primera reunión que yo tenga con esta persona, va a marcar cuál es mi conducta. Y de ahí en adelante, o yo, como dice también el otro dicho, créate fama y échate a dormir. Si yo desde la primera impresión me echo una fama de que soy creído, que soy orgulloso, que soy arrogante, que no tengo nada, pero me creo como que tengo todo, la persona va a agarrar esa primera impresión de mi vida y eso es lo que va a estar en su mente. Cambiar eso va a ser complicado. Pero si por el contrario en esa primera impresión yo le demuestro a esa persona amabilidad, le demuestro cortesía, le demuestro humildad, si a esa persona le demuestro que tiene mi servicio a sus órdenes, hermanos, eso me va a hacer quedar re bien con esas personas, me va a dar gracia ante esas personas. Mire, la santidad no solamente es alejarse del pecado. La santidad se complementa con apartarse para Dios. ¿Entendemos esa diferencia? Yo puedo apartarme del pecado y no practicar el pecado, pero eso no basta. Yo me aparto del pecado, no practico el pecado, pero me aparto para Dios. Es decir, me pongo al servicio de Dios. Y ponerme al servicio de Dios quiere decir reflejarlo a Él a donde quiera que yo vaya. Yo soy carta abierta de Cristo, en donde cualquier persona puede leer en mí lo que hay, y lo que debería de leer esa persona es lo que Dios realmente es. La santidad de José le hizo a él ser reconocida y le dio valor a su misma vida, le dio valor a su personalidad. Ustedes no crean que José quedaba bien a donde quiera que iba solamente porque ¿qué? Hubiera seguido siendo chismoso, culebra o lo que sea. No, habían características de José que le acompañaban a donde quiera que él iba, le daban valor a su personalidad. Y miren, ¿por qué las personas alababan a José cada vez que lo miraban? Porque veían su integridad, y al ver su integridad hacía que él cayera bien y que fuera puesto en alta estima. Desde que llegó a Egipto, desde la primera vez que llegó a Egipto y que Potifar lo vio, desde ese momento Potifar supo que este no era cualquier persona. Supo que era un hebreo, porque sí lo dijo. Él dijo: este es un hebreo, no sabe hablar egipcio, pero aprende muy rápido. Hay cualidades en él que le hacen destacar. Entonces, por ejemplo, ante Potifar, vamos a ver varios versículos otra vez. Capítulo 39, del 3 al 6. Vio su amo que Jehová estaba con él. Aquí es Potifar. Vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Qué vio Potifar en José? Que Jehová estaba con él. O sea, él distinguió rapidito eso. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Vayámonos poniendo a pensar nosotros, ¿por qué a veces no quedamos bien en donde estamos? Porque las cosas no nos salen bien, somos haraganes, somos irresponsables, no actuamos con integridad. Entonces el resultado no puede ser que la gente vea prosperidad. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Fíjese, José halló gracia en los ojos de Potifar y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, fíjese bien, hermano, escuche bien esto que le estoy diciendo. Desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Miren, Potifar era un pagano, pero por haber llegado José a la casa de Potifar, todo lo que había en la casa de Potifar era prosperado, era bendecido. Eso es lo que nosotros debemos buscar, eso es lo que nosotros debemos lograr. Si usted trabaja en una empresa, que esa empresa, por causa de un hijo de Dios que trabaja allí, sea una empresa bendecida. José muy bien hubiera dicho, bueno, pero aquí me tienen como esclavo, me tienen comprado como esclavo. Yo no voy a hacer las cosas que me están pidiendo hacer, o las voy a hacer, pero las voy a hacer de mala gana, como a veces uno mismo lo hace, ¿no les parece? Nos quejamos de nuestro trabajo, nos quejamos de la empresa donde trabajamos. Ay, es que aquí son muy injustos con nosotros, es que aquí me están haciendo trabajar más, es que aquí no me están recompensando lo que yo realmente gano. Yo aquí estoy desvalorado en todo lo que conozco. Mira, hermano, y empezamos, ¿cómo va a bendecirnos Dios si nosotros pensamos de esa manera? José, esclavo y siervo de Potifar, ponía todo su empeño por hacer las cosas bien hechas, perfectamente hechas. Eso lo notó aquel hombre. Por eso fue que Dios puso en gracia a José delante de Potifar, porque Potifar veía que el trabajo y que el esmero de José era al máximo. Mire, vamos al 22 y 23, capítulo 39, 22 y 23 de Génesis. Porque aquí han pasado varias cosas. Mire, yo solamente estoy extrayendo versículos, pero pues aquí luego viene la esposa de Potifar y se le somete a José y José no le hace caso. Ella lo agarra un día, José sale huyendo, ella se quita la ropa, la deja tirada y dice, ese hombre, ese siervo que trajeron me quiso violar. Y cuando él lo quiso hacer, yo empecé a gritar y salió corriendo. Y miren, aquí me dejó sus ropas tiradas, porque le agarró la túnica y dejó la túnica allí. Agarran a José y lo meten a la cárcel. Muy bien, pero vea qué pasa en la cárcel, capítulo 39, versículos 22 y 23. Y el jefe de la cárcel, mire, en la cárcel, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Aleluya, gloria a Dios, José lo hacía. Versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esa es la pequeña diferencia entre la prosperidad de José, el éxito de José, y la prosperidad y el éxito nuestro. José lo hacía porque Jehová estaba con él. Yo tenía algo aquí que les iba a comentar en algún momento, porque yo les iba a decir, es fácil decir que Jehová estaba con José y que por eso José hacía todas las cosas y todo le salía bien. Porque en algún momento también me puse a pensar, todos queremos que Dios esté con nosotros y que todas las cosas nos salgan bien. Amén. Pero en algún momento tenemos que decir, pero ¿será que Dios quiere estar conmigo? Yo puedo querer que Dios esté conmigo y que todo lo que yo hago salga bien. Pero también tengo que decir, bueno, Dios, ¿y será que tú quieres estar conmigo? ¿Será que yo lleno los requisitos para que tú estés conmigo?
el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Nos gusta esa parte, nos gusta la primera y la última parte, donde dice el ángel de Jehová acampa, y la última parte que dice los defiende. Pero la parte en medio donde dice Dios acampa, pero acampa solo alrededor de los que le temen. Y a veces no le tememos a Dios. Entonces, si no le tememos a Dios, el ángel de Jehová no acampa alrededor de nosotros, hermanos. Disculpe que se lo diga así tan claro, pero pueden haber momentos en los que usted y yo estamos desprotegidos de Dios y no hay ángel de Jehová que me esté protegiendo. ¿Por qué? Porque yo no le temo a Jehová. Hay promesas de Dios y casi todas las promesas están condicionadas. Y en este caso nosotros decimos, bueno, es que Dios estaba con José porque Dios quería estar con José, porque donde José actuaba en el nombre de su Señor, en el nombre de su Dios. Mire qué tremenda lección. Alguien en la cárcel, bendito Dios, creo que ninguno de los que me está oyendo puede tener esa experiencia, pero ¿qué haríamos nosotros en una situación similar? A José hasta se le olvidó seguramente que estaba preso, porque estando preso Jehová estaba con él y el encargado de la cárcel le dijo, bueno, ahora vos vas a hacer todo lo que yo hago, y el encargado de la cárcel feliz de la vida. Lo reconoció el copero, porque dentro de la cárcel tuvo problema con el copero y el panadero. Él les interpretó sueños a ambos. A uno le dijo, te van a restaurar en tu puesto, y al otro le dijo, te van a cortar la cabeza dentro de 3 días. Y cabalmente eso sucedió. Pero el panadero lo menciona después de que ha salido de la cárcel. 2 años han pasado. Génesis capítulo 40, versículo 23. Y el jefe de los coperos se acordó de José. No se acordó de José, sino que se olvidó de él. Pero ahora nos vamos a Génesis 40, versículo 41, versículo 9, y dice, entonces el jefe de los coperos, porque aquí ya pasó el sueño del faraón, el sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, y no había quien le pudiera entender ese sueño. Y entonces el copero se recuerda, versículo 9, habló a Faraón y le dijo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, ese es Potifar. Y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y aquí yo tengo marcado en mi Biblia este detalle, miren. Lo llamaron, lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y él se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. O sea, José preso, José te llama Faraón, y él estaba seguro que la mano de Dios estaba con él. Todavía se afeita, se arregla y se pone otra vez sus vestidos porque se vayan del Faraón. Hermano, eso a mí me da mucha emoción, porque me dice, el rey te manda a llamar. Cuando el rey te manda a llamar, tú tienes que llegar con tus mejores galas, bien presentable. ¿Por qué? Porque te vas a presentar ante el rey de reyes. José sabía que no era Jehová, pero era el faraón, era una persona importante, debía respetarlo. Y cuando nosotros estamos conscientes de que Dios está con nosotros, hacemos lo mejor para que nosotros nos veamos bien delante de nuestro Padre Celestial. Y ya cuando él está frente a Faraón, versículo número 37, le relata todo lo que ha pasado con los sueños y le dice qué es lo que va a hacer. Versículo 34, haga esto el Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte
toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá de venir sobre la tierra de Egipto y el país no va a perecer nunca. Miren, un hebreo dándole a Faraón, no solamente interpretando su sueño, sino dándole una clase de administración de los recursos para no tener problemas con el hambre. Y el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y Faraón dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Vea cómo cuando la gracia de Dios llega a permear en una persona, aún la persona puede ser contraria a nuestras creencias, pero como no somos nosotros los que nos estamos presentando, sino que nada más estamos presentando a Dios, el que se lleva la gloria siempre va a ser Dios, el Dios Todopoderoso. Porque aquel Faraón, sus palabras fueron: no es que este hombre sea el que nos va a dar toda esta solución. Él dijo: vamos a encontrar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Qué bendición cuando la gente puede decir: la clave de este joven, la clave de esta señorita, ¿por qué prospera? Es porque el Espíritu de Dios está con él. Qué bendición llegar a esas conclusiones, qué bendición llegar a pensar en eso. Y dijo Faraón a José: que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo. Yo espero que usted, si tiene su Biblia, esté siguiendo conmigo esta lectura preciosa. Si no, por lo menos use su mente, use su imaginación. Pero el Faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Le estaba transfiriendo toda la autoridad del reino. Y Faraón también lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Le puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doble en rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. No tenemos más indicios de qué pudo haber pasado acá, pero yo creo que José, eso de doblar la rodilla y ante él, creo que no le interesaba mucho, porque él sabía que lo que él estaba haciendo nada más era cumplir lo que Dios le estaba dando a él la capacidad para poder hacerlo. Mire qué tremenda experiencia de José. De esclavo a gobernador. De un lugar en donde aspiracionalmente pudo haber tenido muchas cosas y decir: eso no es para mí, eso no lo voy a poder lograr. ¿Quién? Jamás. Yo nací para ser pobre y pobre me voy a morir. Yo nací para ser, para estar sin estudios y sin estudios me voy a morir. Yo nací para, perdón, no es que demerite eso, pero lo he oído. Y les digo a mis hermanos, en el reino de Dios todo lo que uno hace es grandioso, pero he oído: no, hermano, mire, yo solamente para limpiar las sillas. No, hermano, no hay que demeritar eso. Usted puede hacer un buen trabajo ahí en eso, haciéndolo a la perfección. Y va a ser mucho más valioso que otra actividad en la iglesia que alguien podría decir que es de mayor rango, pero no hay mayor ni menor rango. Son diferentes actividades, pero todas son súper valiosas delante de Dios. Y ahí Dios te va a prosperar, ahí Dios te va a levantar. Amén. Así que podemos aprender mucho de la vida de José. Pero mire, voy a ir terminando con esto. José es un tipo de Cristo.
Lo que no sabían sus hermanos es que de todas las maldades que estaban haciendo con José, estaban tipificando la vida de Cristo. ¿Y por qué usted y yo no podemos también tipificar la vida de Cristo? Si Él es nuestro modelo, nosotros somos sus hijos y Él es nuestro modelo. Dice la palabra de Dios que una de las funciones de los líderes de la iglesia, de los ministerios de la iglesia, de los dones de la iglesia, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos, mientras vamos creciendo, lleguemos a la unidad de la fe y del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, esa es nuestra meta. Si nosotros somos obedientes a Dios, si nosotros queremos tener en nuestra vida bien arraigados los principios y valores que Dios nos está implementando, si nosotros queremos que Dios de verdad esté con nosotros, hacemos todo lo que Dios nos demanda para atraerlo a Él y que Él esté con nosotros, si mantenemos nuestros principios inalterables y si nosotros buscamos hallar gracia en las personas, porque lo que ven en nuestra vida es la presencia de Dios, hermanos, podemos representar a Cristo en nuestro corazón, en la sociedad, en el trabajo, en la vida, donde quiera que nosotros nos encontramos. José era amado de su padre, de Jesús el Padre. Dijo él: este es mi hijo en quien tengo complacencia. José fue a buscar a sus hermanos. Dice la Biblia que Jesús vino a buscar a sus hermanos perdidos. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. José fue aborrecido por sus hermanos, lo mataron, entre comillas, según ellos lo habían matado, porque lo habían vendido y se iba a morir por allá. Fue aborrecido por ellos, fueron mal vistos por anunciar su grandeza. Jesús siempre dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El diablo o el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y eso hacía que la gente más lo odiara. Y José decía: yo soñé que habían 12 manojos y que esos 12 manojos se inclinaban hacia mí, y eso le molestaba a sus hermanos. En fin, lo desvistieron de su túnica. A Jesús le quitaron su túnica también, que era una túnica real. Fue tentado sin conocer tentación. José, 17 años, pongámosle que haya pasado un año a los 18 años, la gran tentación con la esposa de Potifar, él pudo haber cedido porque al final él era un hombre inocente, pero él sabía, y hablamos la semana pasada de la ley de la conciencia que también Dios nos deja. Jesús fue tentado en el desierto después de que buscó al Padre 40 días y ambos fueron vendidos por 30 monedas de plata. Fueron condenados injustamente, pero tanto José como Jesús, dice la palabra de Dios, que Dios a Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús sobre toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Moisés fue elevado, José fue elevado a un punto de honor, gobernador de Egipto. Después vino un gobernador que no conocía a José y fue en donde empieza toda la historia trágica de Israel. Pero mire, es emocionante leer todo esto. Después de su humillación fueron exaltados y Dios se goza en salvar y perdonar a sus hermanos. José se goza también en salvarlos. También antes de perdonarlos los prueba. Dios también nos prueba a nosotros. José anuncia a su familia que los va a llevar a un país de su gloria. Él les anuncia que están en Egipto, pero que Dios los va a regresar a la tierra que juró a sus padres. Y le dice: por favor, cuando eso suceda, llévense mis huesos para Canaán. Bendito sea Dios por todo eso. Dios el Padre nos dice a nosotros que Él nos va a llevar a su gloria. Estaremos con Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy esa paz como el mundo la da. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho. Por lo tanto, voy pues a preparar lugar para vosotros, para donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso, mis hermanos? ¿Cuántos ven en la vida de José una vida que es tipo de Cristo y ven promesas grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Sabe una cosa? Yo no le quiero predicar esta mañana y decirle, Dios lo va a mandar a ser presidente de Guatemala, o ni siquiera le voy a decir va a llegar a ser presidente del Cocó de donde usted vive. No se lo voy a decir así, pero le voy a decir algo. No importa la situación, la condición en la que usted esté viviendo en este momento, Dios tiene un plan positivo para su vida. Esta es Iglesia Fidelidad de Dios, una iglesia nacida del corazón de Dios.